Bueno, buenas noches, entonces les doy la bienvenida en nombre de Lecturas Fundamentales de Psicoanálisis desde Freud. Hoy Satría no podrá acompañarnos, pero vamos adelantando como las lecturas que teníamos para hoy. Voy a presentar pantalla. Tenemos dos programas, ¿cierto? Tenemos dos lecturas. Hemos estado acompañando dos lecturas. Voy a presentar el... Ok, exacto. Bueno, entonces tenemos pues el texto de Freud, eh, que es el caso de la madre pues que quiere pero no puede amamantar a su hijo. Y habíamos quedado en ese punto donde Freud se pregunta cuál pudo ser el mecanismo psíquico de dicha perturbación. Y que nos encontramos en ese primer párrafo donde él intenta explicar ese mecanismo psíquico con lo que podemos llamar, y creo que voy a poder sustentarlo, el ABC del psicoanálisis. Ahí está en su célula básica. Y tenemos también de Lacan la función de la mirada del hipnotizador. Yo les voy a proponer, por una razón que van a entender, que invirtamos hoy el orden de la lectura. Ya les voy a explicar cómo por qué. Vamos a empezar con la referencia de Lacan, que es la función de la mirada del hipnotizador, y luego nos dedicaremos a la lectura de Freud. Entonces voy a cambiar, a presentar la pantalla de la siguiente. Recuerdan que teníamos lecturas desde Freud hacia Lacan. Ya lo empezamos el 26 de mayo del 2022, llevamos más de un año en esto que llamamos la lectura retroactiva del texto de Freud, Hipnosis, desde las referencias de Lacan. Hemos invitado para que algunos o quienes quisieran se unieran a la tarea de comentar una de estas referencias en las que podemos ver cuál es la apreciación de Lacan frente a la hipnosis. Creo que todo nos ha sorprendido un poco darnos cuenta de cómo la hipnosis, de cómo Lacan no olvida la hipnosis y cada tanto le da una mirada desde ese momento de su enseñanza, desde los conceptos que está afinando en cada momento de su enseñanza. Tenemos que ya pasamos por aquí las referencias del seminario 1, del seminario 2, que nos tomó muchísimo tiempo Ana, con la distinción se entre ve. el yo y el sujeto. También empezamos a ver el del seminario 5, las formaciones del inconsciente. Nos quedó pendiente una o dos, pero es que ahí ya nos vamos encontrando con límites, con dificultades en la comprensión o en el avance de la comprensión de la referencia. Además, pues que no es sencillo. Eh, las últimas tres sesiones, dos, tres sesiones, Ana, eh, sí, no, que no sé si usted está presentando algo más, pero se ve sí. como la carátula de la reunión de hoy. Hola, Satrija, ¿cómo estás? Pensé Hola, que ya qué les había bien. dicho que no venías. Bueno, pudiste Es que llegar. no, sí, pude volar. Muy bien, bueno. Entonces, listo. Vuelvo a presentar entonces. Ahora sí voy a presentar esto, que es la, exacto, la referencia, la lista de referencias de Lacan sobre la hipnosis, ¿cierto? Que empezamos pues hace más de un año. Les decía lo que ya está, los escritos técnicos de Freud, eh, el seminario 2, el seminario 5. Trabajamos en las últimas, justamente una referencia
del seminario 10 que nos presentó Satría y que llegó hasta un cierto punto. Y hoy, buscando cómo continuar, empecé a mirar entonces el seminario 11, porque yo pienso que aquí en el 10 llegamos como a un punto que es necesario aclarar ciertas cosas para poder continuar. Y en el 11 nos da un avance sobre lo que vimos en el 10, pero también nos va a hacer referencia a un texto de Freud que nos va a detener también. Entonces, ahí vamos a hacer esto es lecturas desde Freud. Ustedes saben que queremos leer no solamente en voz alta, sino leer retroactivamente, es decir, yo lo llamaría así, dar el tiempo del sujeto. O sea, leer retroactivamente es dar en la lectura un espacio para el sujeto. Y ustedes saben que eso implica un tiempo lógico, el instante de ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir, y que no están sometidos a una regularidad cronológica. Entonces yo creo que con lo que vamos a leer hoy de este seminario 11 vamos a quedar en un punto que podríamos decir el punto del instante de ver sobre una pregunta que fue surgiendo lógicamente de las lecturas. Y es entonces, ¿qué nos enseña qué le enseña la hipnosis al psicoanálisis? Y debo decirlo, a una hora, a una hora. Entonces, vamos a quedar hoy en este instante de ver, vamos a suspender las referencias de Lacan que nos quedarían faltando, la del seminario 15 y la del 16 y la última del 24. Estas que nos quedan faltando será después de lo que les voy a proponer. Entonces, hoy será nuestra última referencia porque vamos a ver también que es que el texto de Freud nos va a permitir avanzar ya en una dirección mucho más clínica de la lectura. Entonces, ¿y por qué es eso? O sea, pienso que, a ver, esto me parece muy bello, no lo había pensado, pero aquí es diciéndoles esto, nos ocurre como cuando el niño pasa por la encrucijada. Castración Edipo, donde está tratando de entender los misterios del nacimiento y de la muerte, del padre y de la mujer, como decía Lacan. Y hay un punto en el que ya no puede, ha logrado entender ciertas cosas, pero hay un punto del que ya no puede pasar. Y es necesario que pase un tiempo y que llegue la adolescencia para que pueda avanzar en su tiempo para comprender algo de esos misterios. Entonces, nosotros no seremos como el niño que a la falta de la explicación, entonces se inventa el mito, ¿cierto? Entra a crear sus fantasías, sus teorías sexuales infantiles, que son fantasías, eh, y a partir de ellas, pues va a continuar poniéndolas a prueba durante toda la vida. Pero nosotros no podemos inventar, vamos a hacer este corte acá y vamos a avanzar en otras cosas y cuando estemos listos volveremos a retomar este punto. Así que, bueno, vamos entonces a empezar, dejo de compartir y vamos a empezar esta referencia del seminario 11 que nos va a ayudar a entender un poco lo último del seminario 10, pero también a darnos las razones para cortar aquí y darnos el tiempo de esperar el momentos más adelante. Entonces, este es del seminario 11, está en la página 280, corresponde a este capítulo que se llama Queda por concluir y que ya es la última parte del seminario y que titula En ti más que tú. Él viene aquí hablando de la diferencia que hay entre
recuerdan ustedes que en esta época él está, digamos así, en interlocución y en crítica respecto al trabajo de los postfreudianos. Y la ruta del final del análisis para los postfreudianos, como algunos de ustedes saben, es justamente, termina con una identificación con el analista. Lacan, a partir de lo que ha planteado en el seminario 10, y sobre todo del esquema del espejo que trabajó Satría, nos va a decir que no, que se trata de otra cosa. Y voy a leer simplemente esta última, eh, que nos queda resonando. Dice que se trata de que hay un más allá de esa identificación con el analista, y está definido, eh, por la relación y la distancia existente entre el objeto A minúscula y la I mayúscula, idealizante de la identificación. Entonces, no se puede quedar en el asunto. Es más, dice aquí que toda concepción del análisis que se defina como que el final fuera una identificación con el analista, delata así sus propios límites. Eh, Revela, que el verdadero motor, dice ahí también muy bonito, dice, todo análisis cuya doctrina es terminar en la identificación con el analista, revela que su verdadero motor está dividido. ¿Y cuál es ese verdadero motor? Es eso que hay más allá y que tiene que ver con esa distancia que es necesario establecer a través de la transferencia entre el objeto A minúscula y la I mayúscula idealizante de la identificación. Para no perder aquí el asunto, no caí en cuenta de poner el esquema, pero ustedes recuerdan que en el esquema del florero está el A minúscula y la I mayúscula. Vamos entonces a continuar. Esta es la página 280 y aquí es donde él va a hacer referencia a la hipnosis. Entonces, bueno, ¿quién se anima a leer? ¿Alguien quiere leer? Comenzar la lectura de este párrafo. Satria, ¿te Leo, animo? ¿A quién? Luis, Luis, adelante, Luis, por favor. ¿cómo le va? Bien, Comienzo. sí, por favor. No puedo detallar las implicaciones de semejante afirmación para la estructura de la práctica. Me refiero aquí al capítulo de Freud, estado amoroso e hipnosis que le señalé antes. Freud distingue con toda claridad la hipnosis del estado de enamoramiento, hasta en sus formas más extremas, aquella que llama Vertiefte, da los puntos de referencia doctrinarios más claros de algo que se lee en toda su obra, si se sabe leerla. Ujú, Hay una, ujú. difer- Sí, seguí, sí, 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 hay una sigamos. diferencia esencial entre el objeto definido como narcisista y A y la función del A. Con solo ver el esquema que da Freud de la hipnosis, se tiene a la vez la fórmula de la fascinación colectiva, realidad en ascenso en el momento en que escribió este artículo. Freud hace su esquema exactamente como se los presentó en la pizarra, o como se Presente. los presento en la Ujú, pizarra. ujú. En él señala lo que él llama el objeto, donde han de reconocer lo que yo llamo el A, el yo y el ideal del yo. Las curvas, por su parte, sirven para marcar la conjunción del A con el ideal del yo. Freud da así su estatus a la hipnosis por la superposición de un mismo lugar del objeto A como tal y de ese punto de referencia significante que se llama ideal del yo. Bien. Eh, Terminemos con les, he, este último, sí. Ujú. les he dado los elementos para comprenderlo al decirles que el objeto A puede ser idéntico a la mirada. Pues bien, Freud indica precisamente el nudo de la hipnosis al formular que en ella el objeto es un elemento ciertamente difícil de captar, pero indiscutible, la mirada del hipnotizador. Recuerden lo que ya formulé sobre la función de la mirada, sobre sus relaciones fundamentales
con la, habría que subir un poquito, Ahí sí. fundamentales, y que ya formulé sobre la función de la mirada, sobre sus relaciones fundamentales con la mancha, sobre el hecho de que hay algo en el mundo que mira, antes de que haya una vista para verlo. Ahí va a tener que correr un poquito a la izquierda porque tengo el iPhone Izquierda. aquí. A ver si yo, ajá, voy a bajarle un poquito así. Ujú. Porque me tapa ahí justo, no puedo leer. Eh, a la izquierda es esto, ahí sí, o no, nada. No, porque hay una parte, el cuadrante donde está usted y eso, y ¿Dónde estoy yo? me tapan. ¿Cómo hago? Y le digo que no tengo ni idea cómo correrlo, Como correr a la izquierda, claro. cómo correrlo a la izquierda. Bueno, Tampoco. a ver, aquí. Y ahí, No. ya, ahí sí, o tampoco. Ah, ¿qué será? Eh, bueno, pero ya lo que falta ahí es muy poquito. Lo voy a terminar de leer, ¿cierto? Antes de que haya una vista para verlo y que el ocelo del mimetismo es un presupuesto indispensable del hecho de que un sujeto pueda ver y quedar fascinado, que la fascinación de la mancha es anterior a la vista que la descubre. Discernirán con ello la función de la mirada en la hipnosis, que puede ser desempeñada hasta por un tapón de cristal o por cualquier otra cosa, con tal de que sea brillante. Bueno, bueno, va a terminar ahí con otras cositas. La definición estructural más segura que se haya dado de la hipnosis es esta de la confusión en un punto del significante ideal desde donde se localiza el sujeto con el A, con la A. ¿Y quién no sabe que el análisis se instituyó distinguiéndose de la hipnosis? Porque el mecanismo fundamental de la operación analítica es el mantenimiento de la distancia entre I y A. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, la cita es más larga, pero ya vamos a retomar. Eh, Luis, ¿puede volver a empezar para que releamos párrafo por párrafo? Ya tenemos una panorámica del asunto, ¿cierto? Vamos entonces al primer párrafo, a Hacemos de ver. nuevo entonces. No puedo detallar el comienzo. Sí, 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 ese sí lo alcanza a ver, el primero. sí, 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 está correcto. Listo, exacto, Bien. exacto. Ujú. No puedo detallar las implicaciones de semejante afirmación para la estructura de la práctica. Exacto, perdona. Entonces ahí, ¿cierto? ¿Cuál es esa afirmación? Que en la transferencia se trata, o en el análisis, de separar el A de la I mayúscula, ¿sí? Que se encuentra, no, les digo que estoy incómoda porque yo quiero que tengamos presente ese esquema, o sea, es necesario tenerlo. Eh, Creo que lo puedo encontrar aquí rápidamente. eh, Aquí rápidamente, exactamente. Aquí lo puedo abrir. Eso. Y para que lo tengamos claro, pues, de qué nos está hablando, dónde está la I, dónde está el ideal, ¿cierto? Es o Satría, si lo tenés por ahí por casualidad. Bueno, aquí con este nos defendemos. Vuelvo otra vez a presentar pantalla y este. Listo. Muy bien, es este, lo ven. Ujú. Tengamos en cuenta esto, ¿cierto? Aquí está, este es un esquema muy simplificado, donde tenemos el A, este es el A', que es el objeto A, ¿cierto? Este es el IA, que es la imagen. Este es un esquema simplificado de todo lo que fue el florero, el esquema de florero, que los que no pudieron asistir lo pueden encontrar en las grabaciones de hace
de hace 2 sesiones que nos presentó Satría. Entonces, este IDEA responde a la imagen que el sujeto tiene de su propio cuerpo, ¿sí? Este es, digamos así, la estructuración narcisista, la imagen que tiene de sí. Debajo nos encontramos con las pulsiones, dice Lacan, con las pulsiones, con lo que es lo real, digamos así, que está en el cuerpo. Aquí habría el cuerpo real, ¿cierto? Aquí abajo. Y aquí esto es las pulsiones. Encima está, recuerdan el niño que se mira en el espejo y se identifica con esa imagen que tiene de sí. Pues bueno, aquí estaría el sujeto que se mira y que tiene esta imagen de sí. Tiene los objetos A que están dentro del florero, que son los que, digamos así, son objeto del deseo. Pero aquí está el espejo, que implica el gran otro, y aquí está, en el otro lado del espejo, la imagen, es decir, si uno dijera la imagen prima de A, es decir, el otro con el que se identifica. En ese sentido, los invitamos nuevamente a ver la grabación o asistir a la lectura que estamos haciendo los martes. Ya nos queda la última sesión el 10 de octubre sobre lo ominoso, Lacan, lector de lo ominoso. Y allí, por ejemplo, nos dice que aquí estaría el protagonista, Nathaniel, y aquí en IA, la mujer de la muñeca Olimpia de la que está enamorada, o también Clara, ¿cierto? Aquella de quien él se enamora. Y en este lado, en este menos phi que está del lado del objeto amado, se encuentra, o del otro semejante, se encuentra aquello que sostiene, que va a sostener la posibilidad de lo que falta. Yo me voy a adelantar en algo para emplear esta expresión que nos va ayudando como a entender. Dice Lacan que siempre debajo el objeto A es lo deseable, para decirlo de esta manera, el objeto A es lo deseable y lo que hay abajo, el menos phi, que son las pulsiones, es lo deseante. Entonces tenemos siempre una relación entre lo deseable y el sujeto de carne y hueso deseante, que es lo que se desconoce en el momento en que el niño se identifica con la imagen en el espejo, ¿cierto? Lo que es deseante, que es el cuerpo real, pues va a quedar en la sombra. Entonces, de eso se trata, de lo que nos va a decir Lacan, se necesita, que se trata en la... Déjame compartir, yo veo que tengo que dejar de compartir y compartir cada rato, me disculpan ahí, pero aquí, ya con esta idea, volvamos otra vez al texto para que tengamos como una referencia. Entonces, va a continuar. Pues continúa, por favor, eh, eh, Luis. Entonces es eso, esa separación entre el ideal y el A. Ujú. Ese ideal que está lo podemos ubicar en el gran otro, ¿cierto? Que es el que va a decir cuáles son los ideales. Bueno, nuevamente continúa por... Sí, Ujú. bueno, voy a empezar. No puedo Sí, detallar las implicaciones de semejante afirmación para la estructura de la práctica. Me refiero aquí al capítulo de Freud, estado amoroso e hipnosis, que le señalé antes. Freud distingue con toda claridad la hipnosis del estado de enamoramiento hasta en sus formas más extremas, aquellas que llama Berliet. ujú. Da los puntos de referencia doctrinarios más claros de algo que se lee en toda su obra, si se sabe leerla. Listo. Entonces, hasta ahí. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? De los grandes mitos que hay de que leer a Lacan es difícil, es justamente porque uno llega a este punto y no hace lo que es obvio que hay que hacer, ir a ese capítulo de Freud y leer esa parte, ¿cierto? A ese libro de Freud, Estado amoroso e hipnosis, que pertenece a psicología de masas y análisis del yo.
Pues bueno, tuve que ir. Yo pensaba, le había dicho a Satria, no, pues esas referencias del seminario 11 las distribuimos en 3 sesiones y listo. Pero cuando ya esta tarde me puse a leer Estado amoroso de hipnosis y me di cuenta de que realmente esto que dice Freud, esto que dice Lacan es cierto, que Freud ahí distingue con toda claridad la hipnosis del estado de enamoramiento, diferencia, pone lo que es común y lo que es diferente, y que coge el estado de enamoramiento y lo compara hasta en sus formas más extremas, es decir, aquellas que llama Verliebtheit. Yo no sé alemán, pero es como según entiendo, la de la exaltación del amor, ¿cierto? Cuando se exalta el objeto amado hacia una idealización extrema. Entonces, no es solamente eso que yo decía, pero son 3, 4 páginas, no podemos suspender para leerlas, en algún momento volveremos a retomarlas. Yo lo que les propondría sería lo siguiente, miren, cuando empezamos a leer estos textos sobre hipnosis en Freud, una de las referencias que él hace, que retroactivamente en este texto de Psicología de Masa, es que nos dice, refiriéndose a la hipnosis y a la sugestión, que lo que se había planteado en 1890, 89, cuando están estos primeros textos, eso que él había planteado y que estaba, digamos, tenía como referencia los adelantos de Froebel y de Forel, perdón, de Forel, ay, no me acuerdo el otro, que hablaron sobre la hipnosis, eh, dice, no se ha avanzado nada en la teoría. Es decir, que entre esos primeros textos de Freud sobre la hipnosis y este, que ya es su formulación más acabada, él ha venido pensando todo lo que es la hipnosis hasta este momento, con algunas referencias más aisladas, pero aquí ya hay algo mucho más concreto en el estado amoroso y la hipnosis, es decir, en lo que dice de hipnosis y sugestión en este momento que es 1920, ¿cierto? En psicología además. Entonces, por eso es que yo les digo, o sea, aquí no se trata de leer mucho, no, vamos leyendo de a poquito, pero tratando de entender lo poco que podamos ir entendiendo, porque esas pequeñas claridades nos van a permitir formularnos preguntas y contestar más adelante otras cosas. Entonces, la propuesta que les tengo es esta. No vamos a leer más estas referencias de Lacan, porque esta nos dice, paren, vayan, lean a Freud y cuando lo lean, vuelvan aquí. Y eso es lo que vamos a hacer, solo que lo haremos mucho más adelante, cuando llegue el momento. Eh, y miren qué cosa tan bella, ¿cierto? Esta última frase, Luis, ¿la puede leer, por favor? ¿Qué es lo que hace Freud? Donde dice da. Da los puntos de referencia doctrinarios más claros de algo que se lee en toda su obra, si se sabe leerla. Exacto, exacto, exacto. Da puntos de referencia doctrinarios más claros y tiene toda la razón. Son claros. Es necesario que los tengamos en cuenta. Es como algo del orden del ABC también respecto a este tema. Y es algo que, como son conceptos claves, va a estar distribuido a lo largo de toda su obra. Entonces nos llegará el momento de referirnos a ese texto. Mientras tanto, dejemos ese paréntesis así y continuemos con lo que podamos entender de aquí a partir de lo que Lacan nos ha dado. Entonces, continúa con el segundo párrafo, porfa. Eh, Hay una diferencia esencial entre el objeto definido como narcisista y A. Es decir, el florero. ¿Recuerdan el florero, que es la imagen del cuerpo? El cuerpo que el niño ve en el espejo. Ese sí, A. Ajá. Y la función del A. Y la función de la que recuerdan que estaba arriba.
El objeto deseable. Ujú. Con solo ver Seguimos. el esquema que da Freud de la hipnosis se tiene a la vez la fórmula de la fascinación colectiva, realidad en ascenso en el momento en que escribió este artículo. Freud hace su esquema exactamente como se los presento en la pizarra. Es En este. él, Y sí, perdóname, entonces es este. Entonces mire que nos explica solamente ese florero IA con el A arriba, que es el objeto deseable. Todo eso está en el orden imaginario. Es el niño que se ve en el espejo. Y ahí nos dice que con solo ver ese esquema, pues esto que nos va a decir de Freud, es lo que nos da en el florero, ¿cierto? Y dice que en esa parte imaginaria se tiene a la vez la fórmula de la fascinación colectiva, es decir, realidad en ascenso en el momento en que escribió este artículo, es decir, se está refiriendo a las masas que siguieron a Hitler, ¿cierto? Y que que se preguntaba, pero ¿por qué, cierto? Ustedes saben que psicología de masas y análisis del yo explica justamente cuál es el fundamento de las masas y lo hace a partir del examen de las dos masas artificiales que son el ejército y la iglesia. Entonces, nos va a dar que ese florero IA y esa A son ahí la fórmula de esa fascinación colectiva en cualquier fenómeno de masas. Ahora nosotros lo podemos ver en los fenómenos de masas que son las grandes manifestaciones y que se transmiten todos esos ideales a través de las redes sociales, por ejemplo. Bueno, eh, aunque también en la radio, pues en la época de Hitler no había redes sociales, pero el fenómeno es el mismo, ¿cierto? Bueno, entonces seguí para que vamos leyendo este esquema como nos lo lee ¿seguimos? Luis. Seguí, porfa, en él. En el que sí, en él señala lo que él llama el objeto, donde antes de reconocer lo que yo llamo el A, Exacto, el es yo. aquí. Entonces vamos despacio. Aquí. Lo que en él señala lo que él llama el objeto, véalo aquí. Objeto del yo, ¿sí? Son objeto del yo, es decir, el A que está arriba de florero. Ese es el objeto del yo. Ujú. Entonces, en ese esquema está el objeto del yo. ¿Qué más? El objeto del yo y el ideal del yo. El yo y el ideal del yo. El Miren aquí ideal el del yo yo. en todo el centro, y todo lo que nos hemos, que eso es de las cosas que enseña la hipnosis al psicoanálisis, separar el yo del sujeto. Este es el yo, este es el florero, el IA, y este es el ideal del yo, que es donde está el espejo, el gran otro, que dice, que habla, que representa o que marca lo que puede llegar a ser ese sujeto. Muy bien. Sí. Seguimos. Las curvas, por su parte, sirven para marcar la conjunción de A con el ideal del yo. Ujú, ujú. Freud da así su... Eso, miremos esta curva, pues no sé si lograrán ver el cursor ahí, pero mire la curvita, está el objeto del yo, este es un individuo, el yo de alguien, que se une, marca, no voy a inventar, marca la conjunción de A con el ideal del yo, que estaría en el A que vimos en ese espejo, en el ideal del yo. eh, de la con el ideal de yo en cada uno de los individuos de la masa, ¿sí? Fulanito, en peranito, en sutanito, ¿sí? Muy bien. Bien. Freud da así su estatus a la hipnosis por la superposición en un mismo lugar del objeto A como tal y de ese punto de referencia significante que se llama ideal del yo. Con el ideal del yo. Muy bien. Ahí se puede definir la hipnosis, según esa conjunción, esa superposición en un mismo lugar de este objeto A como tal y de ese punto de referencia significante que se llama el ideal del yo. Le corresponde, ujú, que estaría en el espejo, si mi hipótesis es buena. Me puedo equivocar. Si alguien piensa que no, que esto es de otra manera, o si puede decirlo. Ujú.
Muy bien, sigamos. Pero más o menos se entiende. Entonces, que si uno piensa en el florero, esa conjunción sería equivalente entre la y el lugar donde estaría el ideal del yo. Bueno, yo supondría que estaría aquí en este espejo o detrás de este espejo, pudiera ser en el... ¿Se acuerdan que al frente de A hay un menos phi? Yo dudo, puede ser que es ahí donde estaría el ideal del yo, pero no tengo idea. Ahí es también donde encontramos otro punto, otra pregunta que nos queda abierta. Pero hay una superposición entre ese ideal, que, ¿cómo lo define? ¿Cierto? Ese punto, el ideal es ese punto de referencia significante que se llama ideal del yo, ¿cierto? Por ejemplo, entre el objeto deseable, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, en estos días una chica, ¿cierto? Por ejemplo, se sentía un poco presionada por el hecho de que debía responder al ideal que había ella estaba criada por la tía y la abuela, en su tía y en su abuela, de que fuera una profesional, una estudiante, pero profesional, y lo que era su elección vocacional no era ser una brillante ingeniera, su inclinación era más bien por las humanas. Entonces, es en ese ideal que se confronta con lo que va a ser ese objeto A. En la hipnosis coinciden. En ella, por ejemplo, no coincidía. Lo que para ella era valioso no coincidía con el objeto que habría supuesta para su abuela y su tía, ¿sí? Sería distinto, porque para ella valía más lo que quería trabajar en el orden de la historia del arte, pero lo que quería. Entonces, mire que es un objeto muy diferente al objeto que la abuela y la tía ponían ahí, que es el prestigio o el dinero. Entonces ahí no, pero ¿qué nos muestra Lacan? Que en la hipnosis ese objeto A coincide con ese punto de referencia significante que es el ideal del yo y que es lo que funciona en la hipnosis. Sigamos. Ujú. Sí, perdón, una Sí, aclaración. sí. Ya Las eso, dos palabras sí, clave las dos palabras clave que yo voy viendo de lo que voy leyendo y entendiendo, que trato sí. de Ujú, entender, serían imaginario e identificación. ujú, Serían ujú. los dos términos que jugarían para entender el texto que estamos leyendo. ¿Puede ser? Sí, sí, exacto. Todo esto que está aquí está explicando lo que es lo imaginario. Ajá. Y dentro de eso imaginario, podemos decir, es buena pregunta, que estos son los elementos. El yo, que es el ideal, ¿sí? Es la imagen que yo tengo de mí, la que se proyecta en el espejo, en el espejo. Está el ideal del yo y está ese objeto del yo, que es lo que yo deseo para mí, ¿cierto? Ese objeto del yo. Esos serían los elementos, pero ¿cuáles serían las operaciones? Pues las operaciones sería la identificación, que eso es distinto. Entonces, la operación identificación implica que el yo, ¿sí? quiera ser o encuentre, que quiere llegar a ser un ideal, ¿cierto? Que quiere llegar a ser un ideal tal como fulanito, en este caso podríamos poner aquí, como Hitler, por ejemplo, es decir, algo que esta era la masa que estaban proponiendo. O la abuela y la tía ponían aquí como objeto externo, quién sabe a quién de la familia o de la sociedad, ¿cierto? ¿Qué idea, qué objeto tenían ellas ahí como ideal? Pero esto pues lo veremos. Pero sí, la identificación es la operación que se hace con estos elementos. Todo esto constituye o se sitúa en el registro imaginario. Bueno, Bueno, solo que eh, mira que ahí sí está punzadito, está anudadito, punzadito con lo simbólico, porque ese ideal del yo es un punto de referencia significante. O sea, es una marca significante la que va a determinar
lo que el sujeto es o quiere llegar a ser o quisiera llegar a ser. Bueno, seguí, Ahí por estarían favor. jugando los registros, ¿verdad? Exactamente, que es Bien, que no nos podemos perder, sí. bien. ¿Sigo? Sí, por favor. Le he dado los elementos para comprenderlo al decirle que el objeto A puede ser idéntico a la mirada. Pues Exacto. bien, Ujú, pues bien, Freud indica precisamente el nudo de la hipnosis al formular que en ella el objeto es un elemento ciertamente difícil de captar, pero indiscutible, la mirada del hipnotizador. Recuerden lo que ya formulé sobre la función de la mirada, sobre sus relaciones fundamentales con la mancha, sobre el hecho de que hay algo en el mundo que mira. ujú. Ahí sí ya no voy a decir. Que mira antes de que haya una vista para verlo, y que el ocelo del mimetismo es un presupuesto indispensable del hecho de que un sujeto pueda ver y quedar fascinado, que la fascinación, recuerde que estamos mirando la fascinación, porque la gente, la masa estaba fascinada por Hitler, ¿sí? Porque ¿qué hacía? Que lo seguía. Entonces, mire, que antes de que haya una vista para verlo y que el ocelo del mimetismo es un presupuesto indispensable del hecho de que un sujeto pueda ver y quedar fascinado, que la fascinación de la mancha es anterior a la vista que la descubre. Discernirán con ello la función de la mirada en la hipnosis, que puede ser desempeñada hasta por un tapón de cristal o por cualquier otra cosa con tal de que sea brillante. Dejo de presentar y vamos a mirar los ocelos. Yo busqué por internet y me encontré, ay, ¿dónde estás, querido? Yo compartir pantalla. Tengo que compartir esta, la pantalla, sí. Yo creo que aquí está el ocelo. No, cierto que no. No, perdón aquí, pero les digo que la busqué por internet. Eh, sí, sí, ok, ok. Sino que voy a buscarla, ¿no? El ocelo, aquí está. Ya lo abrí, comparto pantalla. Es impresionante, o sea, yo creo que de pronto cuando les muestre la imagen ya la van a reconocer. Entonces es esta, el ocelo. Ay, ¿cómo hago? ¿Qué pasa? Que no me da. Es como una mariposa, muestra la imagen de una mariposa. Pantalla, pero aquí, compartir. Eso, yo creo que aquí sí, ahí la ven, sí. Miren este celo que está en Wikipedia, ¿lo logran ver? Este ejemplar de Micela patria mostrando ocelos de distintos tamaños en sus alas. Cuando yo la vi, ¿cierto? Lo primero que fascina y que captura la mirada es obviamente este ocelo de acá, el más grande. Y dice pues el artículo que tiene estos otros. Entonces eso fascina la mirada antes de que la mirada pueda despertarse, esa función de la mancha. Y este también es un ejemplar juvenil es un pez, con su ocelo para despistar predadores. O sea que este no es el ojo, uno creyera que es el ojo, pero no, despista a los predadores. No sé cómo, pues, pero el caso es que esos son los ocelos como para que nos demos cuenta de cuál es la fascinación que se da en el, en la hipnosis y en el enamoramiento y que es el fundamento de lo que es de lo que es todo lo que es esta situación imaginaria. Me perdí, yo necesito dejar de compartir eso y vuelvo a compartir para que terminemos aquí la lectura. Entonces, compartir esto. Eso. Entonces, sí, listo. Entonces, discernirán en ello, con ello la función de la mirada en la hipnosis. Todo este seminario 11 ha sido trabajar esa diferencia entre la diferencia entre el ojo y la mirada, ¿cierto? Que son
los objetos distintos y la función de la mancha en esto que es la mirada. Ahora va a terminar, va a continuar diciendo de la definición estructural más segura que se haya dado de la hipnosis es esta, de la confusión en un punto del significante ideal desde donde se localiza el sujeto con la A, ¿sí? El hipnotizador, el significante ideal desde donde se localiza el sujeto se confunde con la A, porque es que fíjense que cuando el hipnotizador ejerce su función, él habla, él le habla, ¿cierto? Pone el reloj o lo que sea, pero está hablando y cuando habla, ese es el significante, ¿cierto? Ahora, dice, ¿y quién no sabe que el análisis se instituyó distinguiéndose de la hipnosis? Porque el mecanismo fundamental de la operación analítica es el mantenimiento de la distancia entre esa I, de ese que habla, y el A, ese objeto que es la mirada. En la hipnosis están en conjunción, en el psicoanálisis se distancia. Entonces, vamos a dejar ahí, vamos a dejar ahí porque cuando creo que podamos terminar toda la serie de textos de Freud sobre la hipnosis, podemos venir con toda tranquilidad al seminario, perdón, al texto eh, de psicología de masas, para leer este capítulo y de aquí a eso también habremos hecho otra actividad en lecturas a las que los invitamos desde ya, puede ser el próximo año, y es que vamos a tratar de leer en voz alta. Lacan tiene dentro de sus seminarios unos capítulos que a mi juicio son puntos de capitón, es decir, son capítulos esenciales donde él recoge cosas anteriores y proyecta lo que va a venir. Y uno de esos fundamentales para poder entender todo esto que es la dimensión imaginaria y esto, perdón, y lo que es el esquema del espejo. Si lo logro captar, el esquema del espejo que ya se me perdió. Ah, se me perdió. Bueno, y el esquema del espejo que ustedes ya conocen será el capítulo 3 del seminario 10. Eso es es más, el mismo Lacan en una ocasión lo dijimos aquí y lo encontramos. El mismo Lacan dice que el seminario 10 es el seminario donde es un punto de capitón en el sentido de que recoge todo lo que venía de todos sus 10 años anteriores de enseñanza y lo que va a plantear ahí va a ser el punto de referencia de todo lo que va a seguir. Y en ese capítulo 3 nos va a dar esas bases para que nosotros podamos entender con toda tranquilidad eso que se trata de entender en estos esquemas simplificados, en el esquema del espejo. Entonces, eso será una lectura que nos va a tomar largo aliento pero que nos va preparando para que podamos volver a esta cita del seminario 11, que no termina ahí, va a continuar, tiene más elementos sobre la hipnosis, y con las otras citas nos vamos a dar el tiempo. Hay que este tiempo de la espera también es necesario para el tiempo de comprender. Entonces vamos ahora sí a retomar, esperamos poder contar con todos ustedes o con el interés de ustedes para estas lecturas que nos esperan y vamos a compartir pantalla entonces para trabajar el texto de Freud. Exacto, seminario 11. Por aquí lo tengo, aquí está. Mm, pero ya tengo, no puedo compartir. Y ya nos vamos a meter en esta dimensión que es la de la clínica, definitivamente. Definitivamente es la de la clínica.
eh, página, disculpa, es página. ¿Recuerdan los que de pronto no habían asistido en las sesiones anteriores? Freud nos explicó por qué y cómo había logrado tratar por hipnosis esta inhibición, esta dificultad de la señora de amamantar al hijo, a los hijos. Freud, ella tiene 3 hijos, el primero no lo pudo amamantar, para el segundo buscaron la ayuda de Freud, él trabaja la hipnosis, lo logra, y cuando al tercer año la señora va a tener su tercer hijo, Freud vuelve a intervenir con el mismo éxito. Pero lo que nos vamos a preguntar aquí, o lo que él se pregunta, es sobre cómo entender ese mecanismo, ese mecanismo de la, ese mecanismo de la perturbación, ¿cierto? Ahí fue donde quedamos en la ocasión anterior. Eh, a ver si me encuentro no recuerdo la página. Mm, eh, Aparece ya la página 153. Ok, o sea, 153 dividido 2, 75, un 80. Tenemos el 80. Ujú. Eh, 53, eso, listo. Este ya aquí nos dijo cómo esto, y aquí vamos. Eso, es aquí donde vamos, en esta parte. Bueno, ¿alguien más quisiera leer? Yo les había prometido hacer un pequeño esquemita de este primer párrafo. Eh, Luis, si quiere, ¿ve bien Sí, ahí? sí, 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 por sí, veo bien favor. ahí. Bueno, listo. Donde dice paso ahora a elucidar. Listo. Bien. Ujú, Paso ahora a elucidar cuál pudo ser el mecanismo psíquico de aquella perturbación que la ujú, sugestión eliminó en mi paciente. ujú, ujú. No tengo, a diferencia de otros casos acerca de los cuales he de hablar en otra ocasión, noticias directas sobre él, sino que me veo precisado a colegirlo, A corregirlo, a deducirlo. a reducirlo. Empiece, porfa. Ujú. Existen representaciones a las que se conecta un afecto de expectativa. Ellas son de dos clases: representaciones de que yo haré esto o esto otro, los llamados designios, y representaciones de que esto o esto otro acontecerá conmigo, las expectativas en sentido estricto. El efecto, bueno, habíamos aclarado que era afecto, ¿no? Que había un error ahí. Sí, que ese es Sí, afecto. el afecto ahí anudado depende de dos factores. Un primer lugar, del significado que posea para mí el desenlace. Y en segundo lugar, del grado de incertidumbre que aqueje a su expectativa. La incertidumbre subjetiva, la expectativa contraria, es a su vez figurada por una suma de representaciones que definiremos como representaciones penosas contrastantes. Hasta ahí, listo. Eso, ahí habíamos quedado en la ocasión anterior. Y les dije que aquí estaba el ABC del psicoanálisis en el sentido de que podemos encontrar los 3 registros. Entonces, voy a dejar de presentar nuevamente, porque esto toca presentar de a poquitos, para compartirles lo que pude encontrar de esta identificación, ¿cierto? De cómo está aquí el núcleo de lo que va a ser todo el ABC, no las operaciones, pero sí el ABC ya de lo que es el psicoanálisis. Entonces, les recuerdo que siempre cuando quienes no vienen por primera vez,
siempre tenemos como base para identificar los tres registros los colores que están en el seminario 23, el Santón, en Paidós, en la página 72. Lo real en azul, lo imaginario en verde y lo rojo es lo simbólico. Entonces, cogí otra vez el pedazo que acabo de leer, Luis, y lo traté de identificar ahí los registros, ¿cierto? En la pregunta de Freud, que es una pregunta del investigador, que es de su enunciación, que es la enunciación del texto de él. ¿Cuál pudo ser el mecanismo psíquico de aquella perturbación que la sugestión eliminó? Entonces él empieza, esto es textual, solamente lo único que cambia son los colores que identifican los registros. Dice él, existen representaciones a las que se conecta un afecto de expectativa, satisfacción. Entonces aquí yo pongo, existen representaciones, son significantes, a las que se conecta un afecto de expectativa. Ya van a ver por qué retroactivamente tuve que poner ahí satisfacción, porque él va a hablar también de otra expectativa que ya no es del orden perdón, va a hablar de afectos, pero que ya no son en el orden de una expectativa. La expectativa siempre será como de aquello que yo quiero lograr, ¿cierto? De la satisfacción de lo que quiero lograr. Ahora, estas representaciones o significantes son simbólicas, obviamente, a las que se conecta el afecto son de dos clases, de lo que acabo de leer, Luis. Son designios, es decir, haré esto o esto otro. Es decir, mañana, por ejemplo, todos tenemos unas expectativas, unas representaciones, perdón, de signos. Sabemos qué vamos a hacer mañana, nos hemos dicho qué vamos a hacer. Me levanto a tal hora, voy a ir a trabajar a tal hora o a estudiar o haré esto o lo otro. Y dos, las expectativas en sentido estricto. Miren que en sentido estricto es esto o esto otro acontecerá conmigo. Yo sé, por ejemplo, que, bueno, a las 3 de la tarde van a venir por mí para llevarme a tal parte. Eso acontecerá conmigo, ¿sí? Entonces, esa es una expectativa en sentido estricto que la opongo a un afecto de expectativa. El afecto me implica siempre algo en el orden de lo real, en el orden del cuerpo, ¿sí? Entonces ahí el afecto de satisfacción es el afecto de expectativa. Estaré muy contenta si vienen por mí a las 3 y me voy a esta fiesta que me invitaron. Eso es el afecto de expectativa. Entonces, cuando ya llego a la fiesta y paso bien bueno, realmente estaba muy contenta y logré esa satisfacción que esperaba. Entonces, miren que son representaciones de dos tipos de signos o expectativas en sentido estricto a las que se conecta esta satisfacción que es del orden de lo real. Y continúa. El afecto de expectativa, que es el de la satisfacción, ahí anudado, depende de dos factores, es decir, esto es en la dimensión de la satisfacción, del goce, lo que Freud va a llamar después el aspecto económico del examen de cualquier, el examen psicoanalítico de cualquier fenómeno. El afecto de expectativa es la satisfacción, el goce, el aspecto económico, lo cuantificable, la excitación que se descarga. Entonces, esa satisfacción va a depender de dos factores. Uno, del significado que para mí posea ese desenlace que yo quisiera lograr. Y esta segunda, mire que este significado lo ponemos en verde porque los significados son del orden de lo imaginario. ¿Sí? Son del orden de lo imaginario. Y depende también del grado de incertidumbre que aqueje a su expectativa. Eh, del grado de incertidumbre, es decir, si se realizará o no, ¿sí? A su expectativa, esta debe ser azul, porque es de la incertidumbre que aqueje, si lo lograré o no lo lograré, ¿sí? A su expectativa. Y del significado que ese desenlace, la satisfacción o no satisfacción de lo que espero, se pueda lograr. Y finalmente, termina diciendo, la incertidumbre subjetiva, la expectativa contraria,
es a su vez figurada por una suma de representaciones que definiremos como representaciones penosas contrastantes. Solamente están las representaciones de designios y expectativas en sentido estricto, sino toda la contraria, ¿cierto? Que es esta incertidumbre subjetiva, la expectativa contraria, que es figurada por una suma de representaciones significantes que definiremos como penosas contrastantes. Si ustedes se dan cuenta, esto ya es, digamos así, algo del orden de lo que va fundando eso otro que es lo inconsciente. Nos dará esta dimensión, esta banda de Moebius, ¿cierto? Que nos va a dar lo contrario, las representaciones que son designios y expectativas, y la contraria, que son las penosas contrastantes. ¿Y de qué dependen ellas? De la enunciación, que es el grado de certidumbre. La enunciación siempre se va a jugar en eso que yo puedo creer o no creer, que yo puedo decir o no decir, y que se plantea en la enunciación, que es diferente del enunciado. Entonces, en términos lacanianos, tendríamos entonces el ABC del psicoanálisis, ¿cierto? Los significantes, que son las representaciones de designio y expectativa, un anudamiento con un real indicado por un afecto de expectativa de satisfacción que está determinado por el significado o la dinámica imaginaria que el resultado final tenga para el sujeto en relación con un ideal, una identificación o un afecto. Y por último, el grado de certitud con el que el sujeto los marque en su enunciación. Eso es lo más importante. No, yo sé que esa fiesta va a ser un desastre, o sea, yo sé que eso va a ser un fracaso, ¿cierto? Porque no me puedo permitir pasar bien un ratito, ¿cierto? Eso es como eso. Pero ese grado de certitud o de incertidumbre de si se va a lograr o no, ese afecto de expectativa, esa alegría o no, está determinada por la enunciación. Entonces, esos son, digamos así, el ABC, ¿cierto? La enunciación, el enunciado ya están marcados, y las representaciones significantes, lo real de la satisfacción y lo imaginario de los significados. Eso era lo que les quería como compartir y mostrar cómo va desde ahí. Vamos entonces a continuar cómo nos muestra Freud este manejo de las representaciones penosas contrastantes. Sí, Luis, ¿quiere continuar, por favor? Ujú. Aló, Sí, sí. habíamos quedado en un Donde dice aquí, donde dice, contrastante. exacto, Bien. contrastantes, ya quedaron ahí. Ujú. Para el caso del designio, estas representaciones contrastantes dicen así: no conseguiré realizar mi designio porque esto o esto otro es demasiado difícil para mí, yo soy inepto para eso, además sé que en una situación semejante tales y cuales personas han fracasado. El otro caso, el de la expectativa, es claro sin más. La expectativa contraria consiste en la ponderación de todas las otras posibilidades que me pueden suceder, salvo una, la que yo deseo. Si se dan cuenta cómo da la vuelta de Moisés, eso es coger ahí lo simbólico desde el principio, sí, seguir. Si prolongamos el examen de este caso, llegaremos a las fobias, que tan gran papel desempeñan en la sintomatología de la neurosis. Sigamos con la primera categoría, la de los designios. ¿Qué trato daría una persona de sana vida representativa a las representaciones contrastantes con el designio? Las sofocaría e inhibiría en lo posible. Las excluiría Perdóname. de la asociación. Claro. Ujú, Sí, ujú, sí. ujú. Y la más de las veces lo conseguirá a punto tal que la existencia de la representación contrastante con el designio no sea evidente, y solo por la consideración de la neurosis cobre verosimilitud. En cambio, Seguir. Ujú, ujú. las neurosis
y en modo alguno me refiero a la histeria solamente, sino al status nervosus en general, cabe suponer la presencia primaria de una tendencia a la desazón, a la rebaja de autoconciencia, según la conocemos en la melancolía como síntoma, aislado en su desarrollo extremo. Aún más, en las neurosis las representaciones contrastantes con el designio reciben gran atención por parte del paciente, quizás porque su contenido se adecúa a la tonalidad de talante de la neurosis, o quizás porque sobre el terreno de la neurosis se generan unas representaciones contrastantes que de otro modo serían interceptadas. Exacto. Entonces ahí, miren el destino o el tratamiento, ya aquí nos va a dar los casos concretos de lo que ocurriría con esas, nos dicen cuáles son esas representaciones contrastantes en cada caso, para cada una de las representaciones, y luego nos va a decir lo que ocurre en el caso normal, porque es para todos esas representaciones contrastantes existen para todos, pero ¿qué se hace en el estado ordinario, normal, y qué se hace, cómo se procede con ellas en el status nervosus en general? Entonces, vamos a retomar esto y les digo que de aquí en adelante, también eso me animó como a que ya es el momento de retomar aquí todas estas vías clínicas. Lo que sigue de aquí en adelante es, digamos así, también como la base de lo que va a ser la nosología psicoanalítica o los fundamentos de la nosología psicoanalítica. Ya es un texto muy clínico. Entonces, despacio, veamos ahí. Ajá. Sí, Entonces, ya que nos una, quedaron claras, si yo digo, bueno, nos quedaron claras cuáles son las representaciones contrastantes de los designios. O sea, que el designio de yo haré mañana, me levantaré a tal hora, iré a tal parte, ¿cierto? ¿Cuál es la contrastante? Léela, porfa. a ver dónde estaría. Es esta, Arriba, no, para el esta, caso para el no caso del conseguiré. designio. Ah, Mm. no conseguiré realizar mi designio porque esto o esto otro es demasiado difícil para mí. Yo soy inepto para eso y además sé que en una situación semejante, tales y cuales personas han fracasado. Exacto. Supongamos que la expectativa fuera que va a conseguir un trabajo mañana. Tengo una entrevista de trabajo. Lo voy a lograr, sería la expectativa. Pero no, empiezo. La expectativa contrastante sería, no, yo sé que no soy capaz, que fulanito es más capaz que yo, fulanita es más capaz que yo. Esa sería la contrastante del designio. Ahora vámonos para la expectativa contraria al de la expectativa. En otro caso, el de la expectativa es claro sin más. La expectativa contraria consiste en la ponderación de todas las otras posibilidades que me puedan suceder, salvo una, la que yo deseo. Eso me suena como la ley de Murphy, ¿cierto? Es un poco como eso. O sea, no, a Ah, mí no me puede pasar tanto bienestar. sí, Seguro que yo soy la de malas. Es como hay expresiones populares, ¿cierto? Que tienen que ver con eso. una consulta, doctora. Puede decir Sí. que puede decirse que hay cierta lógica en la teoría, ¿no? Ujú. Hay una lógica en el desarrollo, digamos. Sí. No se contradice la expectativa con... Puede ser que de esa manera igual se pueda deducir, digamos, ¿no? Ajá. La cuestión es eso. Estas son, así existen las expectativas, ¿cierto? Siempre tenemos una representación, sea de designio o de expectativa, y sus Mm, contrarias. Ahora, claro. ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Qué hacemos con ellas? Ahora, aquí me parece que llega una cosa que yo no logro entender muy bien, seguramente la estudiaremos después, la veremos después. Lee la frase que sigue, para que veamos después cómo se desempeña en cada caso. Ujú. Si prolongamos, no. Sí, 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 eso ahí. Si prolongamos el examen de este caso, llegaremos a las fobias, que tan gran papel desempeñan en la sintomatología de la neurosis. Neurosis. Aquí las fobias hacen parte de la sintomatología de la neurosis, ¿sí? Y si se prolonga el examen de este caso, yo no logro entender si alguien me puede decir si se prolonga el examen de este caso, o sea, de la expectativa contraria
de la expectativa. Es decir, a mí no me puede pasar eso. O sea, a mí no me puede pasar. Si se llega a ese extremo sería las fobias, que parece pues que es un síntoma de la neurosis. Ahora, él va a seguir examinando la primera categoría de los designios. Entonces, sigamos en la primera categoría, en la de los designios. Yo voy a hacer esto, me van a entrevistar, voy a ir a tal parte. Entonces, ya aquí empieza. La primera pregunta, repetila, por ¿Qué trato daría una persona de sana vida representativa a las representaciones contrastantes con el designio? favor. La sofocaría, dice, e inhibiría en lo posible, como corresponde a la vigorosa autoconciencia de la salud. La excluiría de la asociación y las más de las veces lo conseguiría a punto tal que la existencia de la representación contrastante con el designio no sea evidente, y sólo por la consideración de las neurosis cobre verosimilitud. Ujú, ujú, ujú. ¿Sí? Entonces es eso, o Y- sea, no, sí, decide, sí. no, preguntaba si iba a seguir. No conseguiré realizar el designio, soy inepto. Pero no, espere, el fulanito es muy capaz, pero bueno, él es en su campo, yo en el mío, ¿cierto? Son como cosas que se podrían encontrar una salida dentro de lo que sería el estado normal del asunto. En cambio, veamos qué ocurre en la neurosis. En cambio, en las neurosis, y en modo alguno me refiero a la histeria solamente, sino al status nervosus en general, cabe suponer la presencia primaria de una tendencia a la desazón, a la rebaja de la autoconciencia, según la conocemos en la melancolía como síntoma aislado y en su desarrollo extremo. Ujú, Aún claro, más, sí. en las neurosis las representaciones contrastantes con el designio reciben gran atención por parte del paciente, quizá porque su contenido se adecúa a la tonalidad de talante de la neurosis, o quizá porque sobre el terreno de las neurosis se generan unas representaciones contrastantes, que de otro modo serían interceptadas. Exactamente, o sea que en la neurosis que tenemos que se pone en primer plano, las contrastantes, y en la normal se ponen, estas contrastantes quedan en un segundo plano, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Lo vamos a ver más claro pues con el caso de la señora. Eh, no sé si alguien quiere intervenir o alguna pregunta, queda medio claro. Bueno. Yo les decía que aquí subrayemos un poco esa nosología. Mire lo que dice de la melancolía, ¿cierto? Subrayémosla. En cambio, en la neurosis, ¿cierto? Cabe suponer la presencia de una presencia primaria de una tendencia a la desazón. Lee, por favor, cabe suponer Sí, en el estado nervioso, ¿sí? cabe suponer la presencia primaria de una tendencia a la desazón, a la rebaja de la autoconciencia, según la conocemos en la melancolía como síntoma aislado en su desarrollo extremo. Ujú, ujú. Entonces, ¿qué ocurre en la melancolía? En su aparece una rebaja de la autoconciencia, o sea, no es consciente de las dos, de los dos tipos de representación, ¿cierto? Eh, Se rebaja la autoconciencia, bueno, cabe suponer la presencia de una tendencia a la desazón que hay, una rebaja a la autoconciencia, según la conocemos en la melancolía, como síntoma aislado en su desarrollo extremo. Bueno, se rebaja de la autoconciencia. No, se rebaja la autoconciencia uno de los síntomas de la melancolía, tal vez recuerdan ustedes, son los autorreproches, ¿cierto? Que el melancólico se dice a sí mismo, sobre todo cuando pierde a un ser querido o pierde algo que para él es valioso. Entonces, si perdió el trabajo o si perdió una novia, pues no necesariamente que se murió la mamá, ¿cierto? Siempre hay una serie de autorreproches, yo no valgo nada,
los demás son los que sirven, nada de lo que yo hago sirve. Entonces, todas esas expectativas es justamente esto que dice aquí arriba, no conseguiré realizar, yo no lo lograré, porque esto es muy difícil para mí, soy inepto para eso. eh, Varias personas han fracasado, entonces, ¿cómo no voy a fracasar yo? Entonces, son esos los reproches de la melancolía, que son las que van a salir en lo que yo entiendo aquí. Se rebaja, cabe suponer la presencia primaria de esa tendencia a la desazón, a la rebaja de la autoconciencia, según cómo se conoce la melancolía en su desarrollo extremo. Ese es el punto pues más extremo de esa, de esa, de ese privilegio que concede las representaciones contrastantes. Ahora, seguí aún más, porfa, la que Sí. teníamos aquí. Aún Sí, más, en las neurosis, las representaciones contrastantes con el designio reciben gran atención por parte del paciente, quizás porque su contenido se adecua a eso, la perdóname, tonalidad. perdóname hasta ahí. En la neurosis en general, porque la melancolía, mire que por eso esto es pura nosología. Estado nervioso en general, estatus nervioso en general, ¿cierto? Hay una presencia de la desazón y se incluye la melancolía. La melancolía es una psicosis, ¿sí? Y luego va a decir, en las neurosis, ¿sí? Aún más en las neurosis, las representaciones contrastantes con el designio reciben gran atención por parte del paciente, ya es en la neurosis, que también hace parte del estado nervioso general. Ahora, eh, ¿por qué en la neurosis estas representaciones contrastantes van a recibir más atención que las otras? Es decir, en la histeria y en la neurosis obsesiva. ¿Por qué? Le Porque, continúa, sí, quizá. Ujú, quizás porque su contenido se adecua, dice, a la tonalidad de talante de la neurosis, o ujú, quizás porque sobre el terreno de las neurosis se generan unas representaciones contrastantes que de otro modo serían interceptadas. ujú, ujú. Es decir, porque el talante, el afecto de la neurosis ya me va a dar, va a marcar ese tono, ¿cierto? Digamos, ahí predominaría la dimensión de lo real, del afecto. Mientras que aquí estaría, la otra es, o quizás porque no decide, pero una de las dos, o porque es justamente que en el terreno de las neurosis, las representaciones contrastantes se generan en ellas, es decir, el estado neurótico implica que se generen esas representaciones, si entiendo bien. Bueno, continúa entonces. Sí. Ujú, Ahora bien, dice, este fortalecimiento de las representaciones ujú. contrastantes se muestra en el status nervosus simple, referido a la expectativa como una inclinación pesimista general en la neurastenia, ¿sabes? Por Ah, vía de listo. Entonces, asociación. perdóname, entonces aquí ya va a empezar, ya. Primero habló del designio, cómo nos comportamos frente a las representaciones que son designios. Aquí ya es a las expectativas. Volví a empezar entonces por, Leo, ahora bien. Ujú, ahora bien, este fortalecimiento de las representaciones, hay que subir, contrastante, se muestra en el status nervosus simple, referido a la expectativa como una inclinación pesimista general en la neurastenia, por vía de asociación con las más contingentes impresiones, ocasiona la múltiple fobia de los neurasténicos. devolvámonos porque ahí también vuelve otra vez a hablar ahí, songo, solongo, como si nada de la parte nosológica, ¿cierto? Es en el estatus nervioso simple. Nervoso simple, Sí, sí, referido a la expectativa, dice, como sí, una inclinación pesimista general en la general ahí, neurastenia. eso, general, ¿cierto? En el estado nervioso simple, ¿cierto? La expectativa contraria, sí, contrastante a la expectativa, se muestra como una inclinación pesimista general, es decir, los pesimistas que decimos, ¿cierto? Es que
este señor tan pesimista o esta señora tan pesimista. Eso en el estado nervioso simple. nervioso. Listo. Ahora me va a decir qué ocurre en la neurastenia. ¿Qué dice? ¿Cómo se En la neura- presenta? Ujú, en la neurastenia, por vía de asociación, dice, con las más ujú. contingentes impresiones, ocasiona las múltiples fobias de los neurasténicos. Exacto. Derivan en fobia. La expectativa de que algo me va a pasar a mí, ¿cierto? Va a ocasionar las múltiples fobias en los neurasténicos. En la neurastenia, tal vez recuerdan que cuando empezamos, él hace un cuadro muy grande, bastante amplio de lo que es la neurastenia del hermano de la paciente. Ujú. Listo. Entonces, en el uno pesimismo y en la neurastenia va a terminar en fobias, Fobia. múltiples fobias de los neurasténicos. Ok, seguí por. Transferido a los designios, este factor produce las perturbaciones que se resumen como, bueno, Folie de duda, manía de manía duda, de dice. duda, ¿sí? Ujú, Y cuyo contenido es la desconfianza del individuo en su propia operación. ujú. En este punto, justamente, neurastenia e histeria, las dos grandes neurosis se diferencian de manera característica. En la neurastenia, la representación contrastante patológicamente acrecentada se enlaza con la representación voluntad en un solo acto de conciencia, sustrayéndose de esta representación y engendrando así la debilidad de la voluntad característica de los neurasténicos, de que ellos mismos son conscientes. En la histeria, Ujú. este proceso diverge del caso anterior en dos puntos, o quizás en uno. En primer lugar, como corresponde a la inclinación de la histeria por la disociación de la conciencia. La representación penosa contrastante que en apariencia está inhibida es arrancada de su asociación con el designio y entonces subsiste a menudo inconsciente para el propio enfermo como una representación separada. Ahora bien, en segundo lugar, lo histérico por excelencia es que, cuando llega el caso de ejecutar el designio, esta representación contrastante inhibida se objetivice por vía de inervación corporal, con la misma facilidad con que el desarrollo normal lo hace la representación voluntad. La representación contrastante se establece, por así decir, como voluntad contraria, al tiempo que el enfermo asombrado es consciente de una voluntad decidida pero impotente. Pero quizás, como dijimos, ambos factores sean en el fondo el mismo, a saber, que la representación contrastante halle el camino hacia la objetivación solo por no inhibirla un enlace con el designio del mismo modo como ella inhibe al designio. Bueno, esto es alta álgebra que hay que leer despacio. Ya llegamos a las 9. Vamos a dejar por hoy aquí, pero por lo menos nos queda, seguramente que retomaremos este párrafo en la próxima, pero vemos aquí ya cómo se va diferenciando lo que ocurre en la neurosis, en la neurastenia y en la histeria. Todavía no nos ha hablado de la neurosis obsesiva. Parece que aquí en este momento son esos los dos grandes grupos, el de la neurastenia y el de la histeria. Y lo que entra con la histeria es esto, que hay una pérdida de conciencia gracias a la disociación de la conciencia. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerles su asistencia. Sabemos que esta lectura no es sencilla, pero bueno, es muy grato contar con ustedes y los esperamos dentro de 15 días en la próxima ocasión. Hay un mensaje por aquí, un mensaje nuevo. Ujú. Sí, ok, bueno, listo. Ok, bueno, entonces muchísimas gracias, Bueno, Luis, por la lectura y bueno, hasta la próxima, que esto está exigente, pero muy rico. bueno, Vamos por la nosología. Chao, bueno, hasta saludos. luego. Gracias. Hasta luego, Chaito, a Gracias. ustedes también, chao. Ujú. Mil gracias, mil gracias. Las grabaciones, Juliana, están en el que dice
YouTube Medios Nel Medellín. Ahí están. Y prontamente organizaremos una lista de reproducción. Sí, ahí está, sobre todo las anteriores que muestran cómo fue el procedimiento de Freud para la cura de la señora. Bueno, nos vemos. Chao. Mil gracias. Buenas noches.